Amigas y amigos, sean bienvenidos a la 110ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 7 días desde nuestro último encuentro por estos medios. Como la pauta es dinámica y en tiempos de mundiales lo es más, los invitamos a que pasen y vean que aquí la verdad no necesita ni toma prisioneros. Siendo las cosas, arrancamos contándoles que si bien el mundial nos ocupa como espectadores, no distrae para nada de algunas realidades que se ven o se transmiten en esos mismos mundiales. En la Argentina, desde el Esparaques de la Ultra, se puso en marcha una campaña de Mengolini Mufa, que es más que lamentable, como todo lo que hace esa tropa policial. Hubo otros incidentes que ya informamos en nuestros cotidianos informes de acciones de violencia informativa entre parapoliciales que no creímos que debían ser noticia. El caso de esta campaña es sencillamente una acción paraestatal y hasta estatal, ya que está hasta el presidente participando de este festival de la farsa. Hablamos de un montón de anuncio de Florencia Peña y la atroz respuesta presidencial consiguiente. El uso de las redes por parte del presidente para atacar a un ciudadano es todo lo contrario a lo que debe hacer un jefe de Estado. Y parece que lo seguirá haciendo por muchísimo tiempo, si nadie le pone coto a su accionar. Lo que veremos a continuación es la prueba más evidente de cómo el Estado busca hoy la muerte cívica de ciudadanos que no le son sumisos y con cierta llegada a la población. ¡Vamos a las imágenes! Les Paraques de la Ultra y el Mundial. Esta vez la mufa es Mengolini. En anteriores casos nos cansamos de repetir al acecho las barbaridades trascendentes de los comunicadores del régimen anterior. Cambia la alternativa del sistema para volver a intentar el excéntrico cambio hacia unos conservadores de derecha que hacen las mismas cochambrosidades que sus antecesores sin un ápice de distinción, solamente en qué tipos de clichés les sueltan a la población. Les Paraques de la Ultra han adherido a los principios de la posverdad y la prerrepresión. Además, han incorporado una nueva fuente de empleo para gente sin escrúpulos y sin cerebro, pero más copada con Milei. Ver un video de carajo produce la misma repugnancia que Orlando Barone en 678. Lo que más nos espanta es la cantidad de estos seres indignos que hay. Lo que son capaces de gastar los estados en estas difamaciones seriales, que no son metódicas sino repetitivas, de acuerdo al nulo nivel intelectual de los que viven de su ejecución. El esquema básico parapolicial argentino. Esto nos da una primera idea de la existencia de un patrón que daremos en llamar el esquema básico parapolicial argentino, EPA, que tiene unos ejes bien fáciles y simples, lo que permite deducir que, como en todo grupo de fanáticos y reflexivos, el carecer de materia gris es un galón. A continuación, les brindaremos los 3 ejes de este esquema básico parapolicial argentino. El otro es malo. Tomamos la reacción del joven derechista Mariano Pérez, que pone como mufa a Mengolini, siendo nada más un joven que a sus 24 años usa las mismas tácticas de manual del esquema que ya usaron y refritaron otros decanos de la microviolencia estatal como 678. La maldad del adversario no está en discusión. Cada periodista que tiene una opinión distinta a la facción del alcahuete malviviente será demonizado, y todo lo malo que se diga de él es cierto, sin admitir errores ni fisuras. Macri era, además de mufa para la anterior versión del régimen, mala persona. Para esta gestión el blanco, como siempre, es Mengolini y, para les Paraques de la Ultra, todos los cucas son iguales. El otro es ridículo. Resuelto el tema de la maldad de la gente con la que están tratando, siempre será un estereotipo etiquetable, surge una bajeza a la que el buen parapolicial que se precie no se puede resistir. Se trata de reírse de lo que el paraco va a decir al mismo tiempo que lo dice. El otro no solo es malo, de tan malo que es, además es estúpido. Replicar sin verificar. Ya sabemos que el otro es malo, que es ridículo y, si es posible, está mal. De allí en adelante, sabiendo que el otro es perverso, no hay nada que chequear. El jabalí embrutecido por sus propios prejuicios y odios ya se lanza en su titánica misión de aquello para lo único que estos especímenes son útiles. Replicar, viralizar y todo neologismo estúpido que inventen en la tarea de difamar al servicio de los poderosos. Sin límites, sin prejuicios. En tiempos de Néstor y hoy también. A modo de cierre, por ahora. El jabalí embrutecido no piensa, solo embiste.
Por eso, el destino final de estos operadores de streaming y teclado, que hoy se sienten impunes bajo el ala del poder de turno, ya está escrito en los archivos de nuestra historia reciente. Son los herederos directos de los que ayer señalaban con el dedo desde un decorado de televisión estatal. Mercenarios del neologismo estúpido y la difamación en patota, que confunden la microviolencia digital con el coraje político. La gran ironía del esquema básico parapolicial argentino es que sus ejecutores siempre se creen originales mientras repiten un libreto refritado. No hay épica en el odio financiado, ni hay rebeldía en ser el alcahuete del régimen. Ayer fue Néstor, hoy es Milei, pero el triste papel del fanático irreflexivo sigue siendo el mismo. Desgastar la inteligencia colectiva hasta que la realidad los devore. Y cuando el viento cambie, como siempre pasa en este suelo, estos seres indignos descubrirán que los poderosos a los que hoy sirven no compran traidores que ya no son útiles. Quedarán, al igual que sus antecesores, sepultados en el archivo de la vergüenza ajena. Uno de los sucesos de este mundial es el grito de guerra coordinado que usa la parcialidad y los jugadores noruegos, que hemos dado en llamar el RU, por cómo suena, y que no sería simpático si no fuera que el mismo Estado que entrega el Premio Nobel de la Paz asesinó 323 argentinos como si fueran cosas, o como bombardeaban civiles en Libia los hipócritas estos de los noruegos en 2011. Así, como si nada hubiésemos dicho antes, pasaremos a mostrar cómo las selecciones de Paraguay y Marruecos eliminaban a poderosos equipos de Europa con una mezcla de fe e inteligencia aplicadas a la alta competencia inhumana de hoy en día. ¡Vamos a los informes! El grito de guerra y la hipocresía del Nobel, la doble cara de la Fiordlandia. Introducción al informe. Se pasean por las tribunas de este mundial coordinando un RU que estremece los cimientos del estadio, con una precisión que intimida y cautiva. Son los vikingos modernos. Los vemos y, si apagamos nuestra memoria histórica, hasta pueden parecer simpáticos, adorables y realmente impresionantes. Me recuerdan a esos tipos que uno cruza en la vida. Gente cálida, hombres de Atapuerca con los que compartirías una cerveza sin vueltas. A mis años, he conocido noruegos de carne y hueso que me despertaron esa misma humanidad que pretendo defender. ¿Cómo es posible que una sociedad que procesa sus propios traumas, como la atroz masacre de la isla de Utøya, aquel 22 de julio de 2011, donde un desquiciado asesinó a jóvenes militantes socialistas, con una supuesta humanidad superior, haya sido capaz de aplicar una deshumanización tan atroz hacia nosotros? Para el Estado noruego, los 323 argentinos del crucero General Belgrano no fueron vidas. Fueron coordenadas, fueron datos de inteligencia, fueron cosas descartables entregadas al almirantazgo británico desde la estación Fauske II para facilitar su matanza. Ahí es donde la Atapuerca amable desaparece y asoma la bestia, y la bestia siempre es el Estado. Los sicarios de Stortinget blandiendo su hipocresía criminal. El rey de Noruega y hasta el mismísimo y mercantilmente humanitario Parlamento de Oslo, el Stortinget, son, ante los ojos de la historia, una cueva de encubridores. Esos burócratas que se llenan la boca con la paz, mientras esconden bajo las alfombras del edificio de Stortinget los 323 crímenes de lesa humanidad que permitieron y facilitaron. Representan la frialdad psicopática que decide desde un despacho quién vive y quién muere, perpetrando una complicidad criminal que ni siquiera el paso del tiempo puede lavar. No nos confundamos. Una sociedad puede estar compuesta por gente noble, pero los dirigentes y monarcas en todos los casos operan como psicópatas, aunque en algunos se note poco. Noruega se llena la boca dando lecciones de paz mundial, repartiendo premios Nobel desde su pedestal de moralidad impoluta, mientras sus legisladores actúan como sicarios administrativos. No son ingenuos. Son profundamente competitivos y calculadores. Han construido un relato de paz mientras fueron cómplices necesarios de un crimen de lesa humanidad que, hasta hoy, se niegan a reconocer con un pedido de perdón formal. Supongo que el 99% de los noruegos ignora este incidente, porque de saberlo, tienen maneras muy efectivas de obligar al Estado a subsanar semejante locura.
Cuando los noruegos se enojan, tiemblan hasta las cuevas de los ratones que se creen jefes o se amparan en títulos nobiliarios. La salida es clara, sana y no les costaría ni un céntimo. Una disculpa pública del Parlamento, del primer ministro y del rey, junto con la renuncia definitiva del Estado noruego a seguir otorgando el Premio Nobel de la Paz, una distinción que hoy carece de autoridad moral. Si un argentino pudiera mirarlos a los ojos a los parásitos del Reino de Noruega y exigirles coherencia, la máscara de país adorable se les caería al piso. Mientras ellos sigan ocultando su complicidad bajo el manto de la neutralidad, su premio Nobel es una farsa, su paz es una puesta en escena y su humanidad estatal es, ante nuestros ojos, una abominación. Nuestra crítica está dirigida exclusivamente a la maquinaria del capitalismo de Estado noruego y sus tecnócratas. No alcanza, en absoluto, al pueblo noruego, con cuya calidez y cultura uno desearía cruzarse en cualquier mesa de café o celebrar un mundial, sino a la élite política que ha convertido a su nación en un sicario administrativo de guante blanco. La clase política noruega padece de un cinismo vulgar. Sus políticos, acostumbrados a moverse en una burbuja de riqueza petrolera, han caído en un populismo cínico y rústico. Al intentar jugar a la política de justicia social global, mientras en la práctica operan como una maquinaria de guerra mercenaria, demuestran no solo una falta de elegancia, sino una perversión profunda. Es un disfraz barato para esconder que, bajo sus trajes de tecnócratas nórdicos, laten corazones de burócratas siniestros. Carecen de toda sensatez humana estos caranchos. Cualquier coincidencia con el Tercer Reich nunca en la historia noruega fue casualidad. Y de repente, entra en nuestras vidas Haaland. En medio de esta basura estatal, aparece Erling Haaland, un tipo que nos genera una simpatía instintiva. Pudiendo elegir el camino cómodo, el de la cuna, el de jugar para Inglaterra y vivir entre laureles, eligió el camino más difícil: representar a Noruega para que su madre, la señora Braut, vea su apellido en la camiseta en un mundial. Ese pibe que muchos daban por perdido, ese Joshua europeo que la tuvo que remar en una selección que no estaba a su altura, es hoy un pedazo de hombre que le ofrendó al mundo su talento. La señora Gry-Marita Braut tiene todo el derecho a babearse de orgullo. Él es un gran tipo por donde se lo mire. Nosotros los argentinos, que sabemos lo que es remar en dulce de leche todos los días, reconocemos la fuerza del remo de Haaland y de su gente. La hipocresía del Estado noruego, una tradición de lesa humanidad. El hundimiento del crucero General Belgrano el 2 de mayo de 1982 no fue una anomalía, sino el bautismo de fuego de una política de Estado que utiliza su fachada de nación pacífica para actuar como sicario administrativo de las potencias. La masacre de Libia, 2011. La mano de obra desestabilizadora. Entre el 19 de marzo y el 31 de octubre de 2011, Noruega participó activamente en la campaña aérea de la OTAN contra Libia. Fue un despliegue de ferocidad técnica. Sus aviones F-16 realizaron 596 salidas y lanzaron 569 bombas de precisión, casi el 10% de todo el arsenal de la coalición. Considerando la intensidad y la precisión de este ataque, se estima que el Estado noruego es responsable directo o coautor intelectual de aproximadamente 3.000 muertes en el conflicto. Noruega no solo participó, fue un arquitecto de la demolición de una nación, facilitando un caos que derivó en una guerra civil con decenas de miles de víctimas. Si a una de las formas del Estado es el califato, podemos decir que es un sicariato que lleva muy bien las cuentas y que por unas gotas de petróleo esos degenerados matan a su madre. ¿Cuánto gana Noruega por matar a cada argentino? Haremos ese cálculo y por suerte no somos nada baratos, pero para mamá Noruega no somos más que cosas y al primero que ponga la plata correrán a servirlo con la humanidad que los caracteriza. La aritmética de la muerte, el precio de lista de nuestra existencia para mamá Noruega. Noruega no es una democracia de buenas intenciones. Es un capitalismo de Estado donde la empresa pública y el interés parlamentario son una sola estructura. Si el Estado no da el sí, nada se mueve en los territorios que expolian. El sicariato económico en Malvinas. Mientras la petrolera estatal, Equinor, se sienta a la mesa en Argentina para explorar nuestro mar argentino, llevándose información y prestigio, sus empresas subsidiarias proveen la ingeniería necesaria para la ocupación británica en Malvinas. No son aliados, son sicarios.
Si están ahí, es porque el Parlamento de Oslo decidió que el beneficio del expolio en nuestras islas es más rentable que el respeto a nuestra soberanía. La aritmética de la liquidación. Si trasladamos la lógica de eficiencia noruega a los beneficios que obtienen del petróleo en la cuenca de las Malvinas, la cifra resultante es la confesión de su propia miseria moral. Considerando que la tajada que el Estado noruego ha succionado en servicios y tecnología supera los 300 millones de dólares, y dividimos este botín por los 323 argentinos que ayudaron a asesinar en 1982, el precio de mercado que estos caranchos de hielo le han puesto a nuestra existencia es de $928.000 por cada argentino. Estamos tan seguros de la sequía moral de los políticos noruegos que no tenemos dudas. Si uno se presentara hoy en el Stortinget con los 43 billones de dólares, escala larga, 1 millón de millones, que vale el exterminio de nuestra nación, lo aceptarían sin vacilar. Para ellos, nuestra vida no es una reality sagrada, sino una variable contable. Han superado la categoría de crimen de lesa humanidad para inventar el crimen sin humanidad posible. Aquel donde el Estado, convertido en sicario, se sincera como una estructura desprovista de cualquier rasgo humano. El Estado noruego opera como ese macho que, por el solo hecho de ser proveedor de fondos, se cree con derecho de pernada sobre nuestra historia y nuestra soberanía. Jugar a dos puntas, ser sicarios financieros y autoproclamados humanistas, es un negocio que les ha funcionado solo porque nadie se había tomado el trabajo de exponer su falta de ética. Pero Noruega, con su accionar en la causa Malvinas, ha demostrado que una piedra es más decente y sensible que ellos. Han confundido la solvencia bancaria con la superioridad moral, sin advertir que, al exprimir nuestra sangre para sus balances, solo han conseguido quedar desnudos ante la historia. Como una estructura política que, bajo su manto de hielo, esconde la vacuidad más absoluta. El día que la fe y la inteligencia superaron a la soberbia y a la subestimación, la inentendible fuerza que llevó a una nueva derrota a la occidentalidad. Para el espectador occidental, el fútbol de élite se mide bajo la lupa de la preparación física, la pizarra táctica, la frialdad analítica y en muchos casos de una psicología atea. Cuando vemos a la selección de Marruecos realizar su oración colectiva antes o durante una definición por penales, la mente occidental tiende a simplificar el acto. Lo cataloga como una pose cultural, una superstición folclórica o, peor aún, un manotazo de ahogado de futbolistas que están ateridos de miedo y buscan un milagro. Sin embargo, detrás de esa mirada hacia la Meca hay una realidad psicológica y competitiva completamente distinta. Esa incomprensión comienza a disiparse al observar al propio cuerpo técnico. El actual entrenador, Mohamed Wabi, nacido, criado y formado profesionalmente en Bélgica, no encaja en el estereotipo visual del marroquí promedio para el ojo extranjero. Sin embargo, al momento de la oración, las diferencias estéticas desaparecen. La fe islámica actúa como el ecualizador absoluto dentro del vestuario. Une a futbolistas nacidos en realidades europeas muy diversas bajo una misma identidad cultural y espiritual, convirtiendo a un grupo de atletas dispersos en una hermandad unificada. Hemos visto a tiranos instruir a sus selecciones en rituales horribles, pero en este caso no creemos que sea una señal de gobierno, por el contrario es una señal de pueblo, de cultura y para nada inducida, al menos lo parece, desde el Estado. Las masas tratan de mantener a los estados lejos del fútbol y seguramente esto es así acá y en Marrakech. Mientras otros equipos consumen su energía en la desesperación, Marruecos se aferra a la oración colectiva para bajar las pulsaciones, vaciar la mente de presiones mediáticas y recuperar la templanza. No rezan para que la pelota entre mágicamente, rezan para encontrar la paz mental necesaria para competir al más alto nivel. La máxima expresión de este motor inentendible ocurre en la ejecución del último penal. El caminante parece rezar con desesperación, pero su lenguaje corporal tras la carrera revela algo opuesto, una convicción absoluta. En la teología islámica, este estado se conoce como tawakkul, la entrega absoluta al destino. El futbolista no está suplicando ganar, está aceptando que el resultado ya está escrito y que su único deber es ejecutar con el alma. Es un acto de agradecimiento de antemano. Por eso, la vibrante definición de Ismael Saibari ante los Países Bajos no terminó con un festejo de soberbia o revancha, sino con el plantel postrado en el césped, devolviendo el éxito como una bendición recibida y no como un logro puramente ególatra. La eurocentrista frustración del individuo occidental ante sus mitos negados. Para entender el motor de Marruecos, sirve contrastarlo con la lucidez de los ultracompetitivos futbolistas llamados a sí mismos occidentales.
En la histórica eliminación de Alemania ante Paraguay, vimos a un Joshua Kimmich con un pánico evidente, que lo tenía en shock y que lo mostraba como fuera del partido. Incrédulos los jugadores alemanes, estaban imaginando que la derrota era inevitable, sus verdades máximas habían quedado tan aniquiladas que volvían a ser la misma caricatura cuya grandeza nadie puede percibir hoy. Ya son 16 años fracasando y suponiendo como 80 años atrás que el mundo está equivocado. Lo ocurrido en el Mundial este 29 de junio fue en parte debido a esa soberbia incurable y que parece que es una fuerza letal para sus aspiraciones de que alguien les crea que 4 veces alzaron la copa. El gol que eliminó a Alemania comenzó con una finta de Miguel Almirón, un amague con el cuerpo que hizo correr a todo el planeta hacia el lado equivocado, engañando a los reyes de las tácticas letales en su propia ley. Se les bajaron los humos a la mala. Los teutones tuvieron que aprender a la fuerza que Paraguay existía, donde quedaba geográficamente y, sobre todo, quién iba a acabar con sus penurias en esta Copa del Mundo. La picardía de Potrero desmanteló en una fracción de segundo los softwares de Big Data europeos. La cruda frustración del tipo que se dice inteligente y que no respetaba al rival humilde es lo que se veía en las caras de los jugadores. Alemania se sabe atrapada por un descuido de medio segundo ante la inteligencia de unos muchachitos de Paraguay. Todas las estupideces que ninguneaban al adversario tuvieron que tragárselas una a una. Serán 4 años de lamento por culpa de su soberbia. Se creyeron geniales y subestimaron el peligro, fracasando estrepitosamente, de manera humillante como dijo Sportbild inmediatamente después del partido. Así, la repugnante prensa nostálgica del pangermanismo y del Führer salieron como el impresentable Kimmich a decir que fueron derrotados por seres inferiores, de otro nivel. Pues bien, los paraguayos los vencieron, en este momento ese nivel que supuestamente tienen no se vio y si existe se lo pueden poner en donde no les dé el sol. Porque Paraguay sigue y la genial Alemania volvió a masticar su propia mentira y le va a caer pesada, muy pesada. Fueron derrotados porque al menos no tuvieron ni la moral ni la habilidad suficiente para lograr vencer a los paraguayos, el resto es mentira para producirse satisfacción a sí mismos. Sus fanáticos estuvieron más a la altura que sus ídolos. A modo de cierre, por ahora. ¿Qué tiene que ver la finta guaraní con el rezo marroquí de cara a la Meca? Por ahora, en lo estrictamente estadístico, solamente que ambos equipos lograron eliminar a 2 europeos poderosos. En lo profundo, demuestra que lo hicieron aferrándose a algo que para los laboratorios de Europa es inexplicable, invisible y que no se puede comprar en ningún mercado. Se llama fútbol. No quería dejar pasar esta nota sin felicitar a nuestros hermanos paraguayos por esta victoria, que si algún infeliz le baja el precio, es porque le arden las partes y mucho. El lanzamiento de la Operación Muro en los accesos a la capital federal expone la fase más aguda de una gestión acorralada por su propia ilegitimidad. A través de un despliegue militarizado sobre la avenida General Paz y el Riachuelo, el Ejecutivo porteño monta un cerrojo fronterizo que maquilla con marketing policial su absoluto aislamiento político y civil. Este informe desglosa en 4 puntos fundamentales cómo el actual ocupante de la Casa de Parque Patricios apela a la doctrina totalitaria de las fronteras ideológicas y a la doble vara represiva para cobrarse el rechazo de una ciudadanía que jamás lo votó legítimamente. ¡Vamos a las imágenes! El Ocupa de Parque Patricios transformó a la Autónoma en Norcorea. Introducción al informe. El lanzamiento de la Operación Muro en los accesos a la capital federal expone la fase más aguda de una gestión acorralada por su propia ilegitimidad. A través de un despliegue militarizado sobre la avenida General Paz y el Riachuelo, el Ejecutivo porteño monta un cerrojo fronterizo que maquilla con marketing policial su absoluto aislamiento político y civil. Este informe desglosa, en 4 puntos fundamentales, cómo el actual ocupante de Parque Patricios apela a la doctrina totalitaria de las fronteras ideológicas y a la doble vara represiva para cobrarse el rechazo de una ciudadanía que jamás lo votó legítimamente. Asimismo, se desnuda el llamativo silencio del peronismo bonaerense, una dirigencia paralizada por el temor a los archivos y las zonas liberadas, que utiliza la oportuna coyuntura de la movilización popular para hacer mutis por el foro. Un análisis descarnado sobre la transformación de la autonomía porteña en una Norcorea de cabotaje y en un remedio del Berlín de la posguerra. La usurpación de origen y la farsa institucional. La legitimidad de origen de la actual gestión de la ciudad autónoma de Buenos Aires se encuentra herida de muerte por una maniobra judicial y política inocultable.
Jorge Macri, catalogado legítimamente como el usurpador de la Casa de Parque Patricios u Ocupa de la ciudad, arribó al Poder Ejecutivo porteño tras una escandalosa convalidación de su candidatura por parte de una corte local. Este tribunal decidió ignorar de manera deliberada los requisitos explícitos y taxativos de residencia establecidos por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta burda maniobra institucional solo pudo consolidarse debido a la ineficacia monumental, ya sea efectiva o inducida, de todo el arco opositor y a la absoluta desidia de los partidos políticos tradicionales más fuertes, quienes le pavimentaron el camino para llegar al sillón de mando. Ante las reiteradas denuncias y las pruebas presentadas sobre su flagrante incompatibilidad constitucional, el señor jefe de gobierno jamás contestó absolutamente nada, optando por el silencio defensivo y el ninguneo institucional. El aislamiento como motor de la venganza y la doble vara represiva. Lejos de gestionar los problemas estructurales y reales que padece la ciudadanía, este funcionario ha decidido desatar una verdadera venganza doctrinaria y política sobre el territorio. Esta reacción está impulsada por el hecho de saber, con total certeza, que nadie en el plano político nacional lo considera un actor de peso relevante y que la ciudadanía porteña no lo acompaña genuinamente en las calles. Por lo cual ha decidido cobrarse con estas estupideces de control el hecho de no haber sido votado de forma legítima. Para encubrir este aislamiento político y civil, su gestión ha lanzado un contragolpe represivo que tuvo su primer hito en la denominada Operación Tormenta Negra, desplegada de manera simultánea en barrios populares como las Villas 31 y 21-24. Con más de 1.500 policías en la calle, clausuras masivas y secuestro de vehículos, la administración intentó vender un show de marketing de uniforme diseñado para amedrentar a las barriadas vulnerables. Esta política expone una brutal doble vara, una justicia elástica, blanda y complaciente para resguardar los desarrollos y los negocios de los sectores concentrados del poder inmobiliario, y una mano de acero impiedosa dirigida de forma selectiva contra manteros, inmigrantes y personas de bajos recursos, desatando una verdadera guerra a la pobreza con el único fin de complacer a un electorado radicalizado. La doctrina onganía y la frontera ideológica del estilo de vida. La escalada totalitaria de la gestión encontró su máxima expresión doctrinaria en el discurso pronunciado por Jorge Macri el 3 de junio de 2026 durante el acto de egreso policial. Allí, con una desfachatez siniestra, lanzó sandeces brutales al afirmar taxativamente que salía a la calle a defender nuestro estilo de vida frente a la barbarie y el desgobierno de Kicillof. Esta retórica segregacionista no hace más que consagrarlo como un émulo de Augusto Pinochet y reactivar de manera directa las fronteras ideológicas que la sociedad argentina supo sufrir durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Al igual que en la década del 60, el Ejecutivo porteño pretende establecer una aduana de valores morales, sociales y políticos en los accesos de la ciudad, decretando que la Avenida General Paz y el Riachuelo delimiten una supuesta pureza territorial frente a ciudadanos, que son etiquetados preventivamente como elementos contaminantes o amenazas externas por el solo hecho de provenir del conurbano bonaerense. El espacio público deja de ser un lugar de integración urbana para transformarse en un escenario de depuración social y control doctrinario, pretendiendo regular quién tiene derecho a pisar el suelo de la capital. Calladites peronistas, cautela, miedo y cortinas de humo. El dato político más llamativo y sintomático del cerrojo fronterizo es el absoluto silencio de radio que mantiene el peronismo bonaerense. Mientras la jefatura de gobierno porteña ataca directamente a la administración de la provincia y planta un muro de uniformados en los 24 kilómetros de accesos, el arco de conducción provincial hace mutis por el foro y no dice ni medio. Esta parálisis no es casualidad y responde a factores muy concretos. La de la oportuna muerte como anillo al dedo. El fallecimiento del Indio Solari y el consiguiente colapso masivo en Avellaneda les cayó del cielo a los intendentes y dirigentes del sector. La movilización cultural les sirve como la cortina de humo perfecta para desviar la atención mediática, licuar el debate institucional sobre los límites de la ciudad y camuflar la falta de una respuesta política coordinada ante el atropello de Jorge Macri. El pánico a los carpetazos y las zonas liberadas. Detrás de la supuesta cautela estratégica se esconde el temor real a la confrontación de datos.
En el ajedrez político, responder con vehemencia al show del anillo digital podría activar una contraofensiva de carpetazos y archivos con imágenes de cámaras de seguridad que expongan el descontrol o las zonas liberadas en las verdaderas Norcoreas del conurbano, como La Matanza. El repliegue por conveniencia. Prefieren asimilar la humillación mediática de ser catalogados como el caos externo antes que abrir una guerra de archivos donde la gestión de la seguridad provincial quede expuesta en el Gran Buenos Aires. El silencio peronista ante la Operación Muro expone el repliegue de una dirigencia que, acorralada por sus propias falencias territoriales, prefiere no agitar el avispero. A modo de cierre, por ahora. Para materializar esta paranoia y dar respuesta a sus frustraciones políticas, el oficialismo puso en marcha la Operación Muro, un despliegue de saturación que militariza la periferia y transforma a la capital federal en el Berlín de 1945 o en una Norcorea de cabotaje a escala comunal. Las imágenes del operativo nocturno en los puentes del Riachuelo y la General Paz confirman de manera fáctica esta locura. Retenes vehiculares asfixiantes, vallados, destellos de balizas en plena madrugada, personal fuertemente equipado e inspectores interrumpiendo el tránsito cotidiano. El plan ordena el control estricto sobre 27 pasos peatonales y 48 puntos vehiculares, coordinando a 650 nuevos efectivos, drones, helicópteros de control y a la división K9 en 16 nodos estratégicos, todo integrado de manera propagandística con los 814 pórticos lectores de patentes del anillo digital. Sacar la tropa a la calle para cercar la ciudad de esta manera es una medida tan extrema que nos recuerda peligrosamente al histórico plan de conmoción interna del Estado, CONINTES, donde las garantías individuales quedan supeditadas a la hipótesis de un territorio enemigo y en estado de sitio virtual. En definitiva, la Operación Muro es la simulación de un régimen que se atrinchera en sus fronteras porque carece de conducción real y de apoyo político de fondo. Transformar los accesos cotidianos de miles de trabajadores en puestos de control fronterizos dignos de un checkpoint Charlie criollo no baja el índice delictivo. Solo profundiza la grieta geográfica, criminaliza el tránsito de la fuerza laboral, que sostiene a la propia capital federal, y reduce la política de seguridad a un burdo y peligroso show de control territorial absoluto. Tras las elecciones del pasado 7 de julio y un tortuoso proceso electoral, a partir del 3 de julio el Perú tiene presidenta electa y será la ultraderechista Keiko Sofía Fujimori Gucci, la cual asumirá sus funciones al frente del Perú desde el día 28 de julio. Vamos a los informes. Al final del conteo oficial, Keiko Fujimori se impone en las elecciones del Perú. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, del Perú ha culminado el procesamiento y contabilización del 100% de las actas electorales correspondientes a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 7 de junio de 2026. Tras un período de escrutinio extremadamente reñido y prolongado, marcado por una polarización social intensa y una alta expectación internacional, el organismo electoral ha consolidado los resultados que otorgan la victoria a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Resultados oficiales del proceso electoral. Según los datos certificados por la OMPE, los cuales pueden corroborarse en el reporte oficial, los resultados finales son los siguientes. Keiko Fujimori, Fuerza Popular, 50,135%, 9.223.396 votos. Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, 49,865%, 9.173.755 votos. Con esta diferencia de 49.641 votos, Keiko Fujimori se impone como la virtual ganadora de la contienda para el período constitucional 2026-2031. El desenlace fue impulsado fundamentalmente por el recuento del voto emitido por los ciudadanos peruanos residentes en el exterior, cuya participación fue determinante para inclinar la balanza a favor de la candidata de Fuerza Popular, revirtiendo la ligera ventaja que Roberto Sánchez mantuvo durante gran parte del escrutinio en el territorio nacional. Situación de Roberto Sánchez y la coalición de resistencia.
Tras la confirmación del 100% de las actas por parte de la OMP, el escenario político ha dado un giro definitivo hacia la confrontación institucional y social. Reconocimiento condicionado. Si bien Roberto Sánchez ha admitido formalmente que su agrupación, Juntos por el Perú, ha sido vencida en las urnas, ha rechazado categóricamente la legitimidad del proceso, calificándolo de haber sido vencidos de manera irregular. Denuncia de irregularidades estructurales. El ex candidato sostiene que la elección fue viciada por la eliminación de la digitalización de las actas en los centros de votación en el extranjero, lo que, a su juicio, vulneró la cadena de custodia y permitió la manipulación de los resultados en un contexto de margen extremadamente estrecho. Internacionalización del conflicto. Sánchez ha anunciado que no limitará su defensa al ámbito nacional. Anticipó que recurrirá a organismos internacionales, específicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, para denunciar la supuesta vulneración de los derechos políticos de sus votantes durante el proceso electoral. Coalición de resistencia. El dirigente ha convocado a la creación de un bloque opositor denominado Coalición de Resistencia. Este frente, integrado por diputados, senadores y dirigentes sociales de diversas regiones, tiene como objetivo declarado hacer frente a la gestión de la virtual presidenta electa desde el primer día de su mandato. Vigilancia activa y polarización. Sánchez ha reafirmado su compromiso de mantenerse vigilante frente a lo que denomina el establishment, con especial énfasis en el sur del país. Ha prometido liderar una oposición que represente el sentimiento de ese pueblo que, según sus palabras, se resiste a la figura de Fujimori debido a su actuación histórica en materia de derechos humanos y su respaldo a administraciones previas. El rol del Jurado Nacional de Elecciones, JUNE, y el cronograma institucional. Es fundamental precisar que, aunque la OMP ha cerrado el conteo, la investidura legal de presidenta electa aún está pendiente. El proceso entra ahora en su fase final bajo la competencia exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones, JUNE. Resolución de controversias. El JUNE, como máximo tribunal electoral, tiene la facultad legal última para resolver los recursos presentados por Juntos por el Perú y validar o anular actas observadas. Proclamación oficial. Tras culminar la resolución de las controversias pendientes, el JUNE emitirá el acta de proclamación oficial. Este documento es el acto jurídico definitivo que otorga el título de presidenta electa a la ganadora. El cronograma institucional ha ratificado que la fecha estimada para este evento es este viernes 3 de julio de 2026. Periodo de transición. El país continúa bajo la gestión del presidente interino, José María Balcázar, quien asumió la conducción del Estado en febrero de 2026 para garantizar la estabilidad durante el proceso electoral. El traspaso de mando y la asunción oficial de la nueva mandataría está prevista para el 28 de julio de 2026, día en que se llevará a cabo la ceremonia protocolar de entrega de la banda presidencial. La ceremonia, realizada en la sede del Jurado Nacional de Elecciones, JNE, consolidó los resultados finales tras una contienda marcada por una alta polarización social y una definición determinada, en última instancia, por el voto de los peruanos en el exterior. El desenlace oficial otorgó a Fuerza Popular 9.223.396 votos, frente a 9.173.755 de Juntos por el Perú, confirmando la victoria de Fujimori con una diferencia de 49.641 votos. Vamos a las imágenes. Resultado consolidado. Organización política. Fuerza Popular. 9.223.396 votos. Juntos por el Perú, 9.173.755 votos. Votos en blanco, 118.396. Votos nulos, 1.167.836. Total de votos emitidos, 19.683.383. El Jurado Nacional de Elecciones, ejerciendo su función establecida en el artículo 178, numeral 5 de la Constitución Política del Perú y el artículo 5, literal I de la Ley 26.486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, luego de consolidar los resultados del cómputo descentralizado de la votación de la elección presidencial emitida en el Distrito Electoral Único Nacional, que incluye los votos emitidos dentro del territorio nacional y en el extranjero,
Todo ello contenido en las actas remitidas por los 60 jurados electorales especiales. Proclama que la fórmula de candidatos presentados por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales 2026. En consecuencia, proclama y otorga las credenciales a los candidatos electos para el periodo 2026-2031, de la siguiente manera. Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Primer vicepresidente, Luis Fernando Galarreta Velarde. Segundo vicepresidente, Miguel Ángel Torres Morales. Con la proclamación se tiene por culminado este acto. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones suscribe la presente acta. Firman Burneo Bermejo, Maish Molina, González Barrón, Torres Cortés, Ollarse Yuseli, Clavijo Chipoco, Secretaria General. De conformidad con lo establecido en el artículo 178, numeral 5 de la Constitución Política del Estado y el artículo 5 de la Ley número 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, proclamo que la fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales 2026. En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Iguchi como presidente de la República. Asimismo, a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República y a don Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente de la República para el periodo 2026-2031, a quienes se les otorgará las correspondientes credenciales en acto público y solemne, que oportunamente será convocado por este Supremo Tribunal Electoral. Las últimas cartas que le quedan a Sánchez. Pese a la certificación del JNE, el ex candidato Roberto Sánchez ha manifestado un reconocimiento condicionado, calificando el proceso de irregular y anunciando su intención de llevar sus denuncias ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de articular una coalición de resistencia para ejercer oposición desde el inicio del nuevo mandato. Lo que sigue a nivel institucional. Las cosas a nivel institucional seguirán adelante para preparar la transición al mandato de Keiko Fujimori. El proceso institucional prosigue con la entrega de credenciales el 15 de julio y el traspaso de mando presidencial el 28 de julio. El pasado 4 de julio, sobre la plaza Dr. Benjamin A. Gould, la Embajada de los Estados Unidos se mandó un patético espectáculo de drones haciendo formas horribles y desprovistas de toda gracia, que seguramente serán muy caras o al menos serán emotivas para los norteamericanos, lo que es para nosotros los porteños, la verdad que no. Nuestro Ocupa pone un muro represivo alrededor de la autónoma, pero les permite a los estadounidenses hacer lo que se les pase por las partes sin más limitaciones que su discreción, algo de lo que esta gente carece totalmente. Hubo este patético espectáculo, ya que en el mismo monumento a la bandera de Rosario flameó este 4 de julio la bandera de los Estados Unidos en el mástil de cortesía. Alegan para tal locura que hay una ley que dispone a hacerlo de forma automática y así lo hicieron, de sumisos y devotos que son. Es una suerte que el Reino Unido de la Gran Bretaña y Irlanda del Norte no haya solicitado aún ese privilegio, ya que no queremos ver la Union Jack en nuestro monumento a la bandera. ¡Vamos a las imágenes! La burocracia y el absurdo de las excusas. El reciente izamiento de la bandera de los Estados Unidos en el Monumento Nacional a la Bandera, amparado en el automático Decreto Municipal número 1631/2011 de Rosario, desnudó un peligroso vacío legal y geopolítico en la administración local de nuestros espacios más sagrados. Al regirse por una fría normativa administrativa que obliga al municipio a conceder el mástil de cortesía a cualquier estado con relaciones diplomáticas vigentes, la ciudad queda presa de un protocolo sin filtros éticos ni patrióticos.
El absurdo supremo de esta ventanilla burocrática es que termina igualando en el mismo plano protocolar a la bandera de la República del Perú, nación hermana que ofreció su apoyo incondicional y su sangre en 1982, con las insignias del invasor de nuestras Islas Malvinas. Llevado al extremo de su lógica burocrática, este reglamento significaría que si mañana el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte solicita formalmente el espacio por su fiesta nacional, nada le impediría a las autoridades locales hacer flamear la Unión, ya que en el mismo predio histórico. En un escenario semejante, todo el municipio debería ser acusado por alta traición a la patria. Si la actual gestión es capaz de homenajear en suelo patrio a quienes históricamente han sido cómplices de los piratas británicos, ¿qué les impediría, bajo la misma excusa del reglamento, permitirle a los responsables de las últimas masacres de argentinos izar su bandera tranquilamente? Ocurrido el 9 de julio, no fue un homenaje a la patria, fue pura propaganda. Analizamos el discurso de Javier Milei en la histórica Casa de Tucumán. Detrás del autobombo y los datos cuestionables, desmenuzamos lo que verdaderamente esconde la cadena nacional. Un plan de entrega de recursos, desregulación ambiental y más ajuste para el pueblo disfrazado de libertad. Vamos a las imágenes. Milei solamente hizo propaganda en la vigilia del 9 de julio. Otro bendito fumi presidencial. En la vigilia que todos los años para el 9 de julio se hace en la histórica Casa de la Independencia de Tucumán, el presidente Milei inició las celebraciones del día del 210º aniversario de la independencia con acto de 25 minutos, con discurso de propaganda incluido. 2 minutos antes de las 0 horas del 9 de julio, salieron de dentro de la histórica Casa de la Independencia el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el presidente Javier Milei. Tras la entonación del himno, dispuso de la tarima para dirigirse al país por cadena nacional. Tras un breve agradecimiento al gobernador Osvaldo Jaldo por la organización de la vigilia, se adentró en iniciar un periplo de autobombo y propaganda sin límites, con los clichés de siempre de nuestro presidente. Se refirió al segundo aniversario del Pacto de Mayo y repitió los elementos constitutivos del mismo para en un mismo paso, insistir en que bajó la pobreza al 27% y que hizo 16.000 reformas legales. Suponemos que el año que viene dirá que hizo 24.000 y que los piquetes se redujeron de 9.000 a 0. Aniquilar a la Pachamama por antidesarrollo. De ahí, copadísimo con las barbaridades que mandaba sin consecuencias aparentes, se lanzó a asegurar que el mundo mira, respeta, admira y casi venera a la Argentina que él mismo preside, lo que se olvida de decir que con derechos pisoteados y garantías de represión ilimitada, es muy conveniente para extractivistas y alimañas capitalistas de todo el planeta. Se refirió a la ley de glaciares en varias oportunidades, ya no disimula que al agua se la pasa por las partes y para bañarse no más, ya que llegó a opinar a quienes se oponen a ella como antidesarrollo. No lo quieren ocultar más, no les importa que como mínimo el presidente esté mal informado sobre la resistencia que va a tener que oponer, no solamente en lo político, y le va a costar conseguir un pueblo lo suficientemente estúpido para darle licencia social a su exterminio. Se van a gloria del Rigi, del Super Rigi, y posiblemente venga un recontra Rigi. En cuanto al super saqueo, dijo que tiene inversiones por $1.200 millones para un reactor nuclear. Y ya como a quien no le cabe un alfiler en el upite, quiere liberar a los envenenadores hasta de las retenciones. Por eso tiene razón que el capital mundial nos mira. ¿Qué otro país se te entregaría a un saqueo tan definitivo de su propia subsistencia? Ninguno, cuyos dirigentes tengan un mínimo de decencia, lo que no ha ocurrido nunca en la Argentina. Solamente más ajustes para los más necesitados. Al hablar de los proyectos, puso como norte para su política el aniquilar de frío a los más necesitados, pidiendo la modificación del régimen de zona fría. En términos que todos manejamos, sería algo así como que el ciudadano pague las consecuencias del saqueo, del que van engordan como cerdos de granja sin importarles las consecuencias, como siempre. Entre otros blablas babosos, se refirió a la reforma política sin matarse mucho en explayarse, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la inviolabilidad de la propiedad privada sin que diga, aunque lo sabemos, para proteger la propiedad privada de quienes. Ya en el final, como quien está alborozado por el triunfo de Keiko Fujimori en el Perú, se mandó diciendo que el continente se está moviendo hacia la libertad.
Insiste nuestro presidente en que sabe algo de ella, como que es el jefe de Estado, lo que no solamente no le impide, sino que le avala a este y a otros tipos de descaros. Esta vez no se puso oligofrénico, y simplemente cerró su invitación al saqueo mundial con un viva la patria. Que luego de lo oído nos pareció otra burla más. Un la patria es el otro en versión Milei. Una nueva jornada patriótica transformada en un despropósito de propaganda que solamente anuncia más contaminación, hambre y represiones para la mayor parte del pueblo, en beneficio de unos descarados. Hasta aquí llegamos con esta 110ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.